Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa, ya lo saben, de France 24, donde analizamos algunos de los temas que marcan la actualidad de la semana. En esta ocasión vamos a hablar de lo que une y también de lo que divide a los BRICS, mientras Rusia recibió tropas de Corea del Norte y también la visita del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. También hablaremos de las estrategias de última hora en la recta final de la campaña de Estados Unidos y de para qué sirve la COP16. Antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, les recuerdo que, si bien ya saben que pueden repetir este programa en nuestra página web, france24.com, y también en nuestro canal de YouTube, ahora también lo pueden repetir en las principales plataformas de audio y son estas que vienen en sus pantallas. Ahora sí, les presento a nuestros invitados. Por un lado, contamos con Manolo González Mascote. Él es analista político internacional y ex periodista en Moscú, Rusia, y nos acompaña desde Miami, Florida. Por otro lado, contamos con Daniel Mejía Lozano. Él es periodista internacional, corresponsal de América Noticias en Europa y columnista de Cuestión Pública de aquí, de Colombia, y está con nosotros desde París, la capital francesa. Daniel, Manolo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Una Semana en el Mundo. Un programa que les propongo que empecemos con la mirada puesta en Kazán, Rusia, para abordar lo que se ha escenificado en esta cumbre de los BRICS. Hay varios ángulos de análisis que tocaremos a lo largo de este programa, pero empecemos por la presencia allí del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y lo que dijo. Necesitamos la paz en el Líbano, con un cese inmediato de las hostilidades que avance hacia la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Necesitamos la paz en Ucrania, una paz justa en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General. Manolo, Daniel, les pregunto a lo mismo a ambos para que dejen claras sus posiciones al respecto. ¿Qué les pareció que revela esta presencia de Antonio Guterres en esta cumbre de los BRICS? Empiezo por usted, Manolo. Bueno, Rosa, lo que hay que decir es algo muy puntual. Acuérdate que el señor Antonio Guterres siempre ha estado muy del lado de Kiev, ha visitado Kiev. Una de las visitas, a propósito, recibió varios misiles Kiev cuando él estaba allí, algo que incomodó muchísimo a los miembros de la OEA, de la Organización de Naciones Unidas, perdón. Sí. Hay algo muy claro aquí, y es que la presencia de él en Kazán es precisamente para reclamar no solamente el fin del conflicto en Gaza, también en Somalia, y pedía también el fin del conflicto en Ucrania. Su presencia muy importante porque se hizo escuchar de los líderes que están siguiendo hoy a pie juntilla a Putin, entre ellos alrededor de 36 que le han acompañado en esta cumbre que se suponía nadie asistiría, pero bueno, entendemos que Putin todavía tiene un auditorio a quien hablarle y sobre todo líderes mundiales, Rosa. Por supuesto, y enseguida hablaremos de este auditorio y de los asistentes y que buscaban en su presencia en la cumbre de los BRICS. Pero antes, a Daniel, le traslado la misma pregunta en referencia a la presencia de Antonio Guterres, criticada por Kiev, como bien señalaba Manolo en su contrarrespuesta, digamos, al respecto. Pero, ¿qué considera usted que revela de la importancia de este bloque a nivel geopolítico, de lo que fue allí a decir el líder de Naciones Unidas? Gracias, Rosa. Definitivamente, Antonio Guterres juega un papel muy importante y su participación busca reivindicar ese rol de la Organización de las Naciones Unidas como un mediador que busca un equilibrio frente a la guerra y frente a los conflictos, que busca un cese al fuego, pero no el cese al fuego que pide Putin, que está enfocado únicamente en el Líbano, pero no en Ucrania, sino un cese al fuego también en Ucrania. Es decir, es un punto de equilibrio donde trata de romper un poco esa retórica en la cual se busca generar la postura por parte de Putin en contra del G7, una postura contra Occidente de parte de este grupo que originalmente nace con otro propósito.
Ahora hablaremos de los comentarios de Vladimir Putin respecto a una posible negociación de paz en Ucrania, pero ya que señala esta contraposición al G7 que representa el bloque de los BRICS, le traslado a Manolo la pregunta sobre por qué resulta atractivo este bloque para el llamado Sur Global, que han ido a buscar a Kazán, a Rusia, las más de 30 delegaciones que han asistido a esta cumbre, mostrando, como bien señalaban, que Vladimir Putin finalmente no está tan aislado en el escenario global. Muy interesante la pregunta, Rosa. Hay que entender muy claro que los BRICS, que fue fundado en el 2006, que finalmente funcionó en el 2009, está buscando desde entonces una contraposición no solamente económica para ellos, por contraposición hacia Occidente. Hay algo muy destacado en todo esto, y es que ellos comparten alrededor del 40% del comercio mundial. Si se unen estos nuevos grupos que en propiedad, estamos hablando de Etiopía, de Egipto, de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, los nuevos miembros, si se unen con todo, estaríamos hablando casi que del 50% del comercio mundial lo estarían manejando ellos. Pero hay algo bien importante. A raíz de la invasión de Putin a Ucrania, a raíz de todo este bloqueo que se le hace a Rusia, justamente Putin busca sacar el dólar como hegemonía mundial, como moneda de cambio, y tratar de crear una moneda propia de los BRICS, pero esto es casi imposible económicamente. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre la India y Rusia por el Banco Central de India, que no permite transacciones en moneda, en rublo, pero hay un gran comercio entre China y Rusia, que el 80% ya está tasado en yuanes y rublos. Pero hay intereses políticos entre cada uno de los grupos, entre China e India, que no se la van muy bien. Entonces, todo esto hay que limar asperezas para poder desarrollar este grupo y que finalmente funcione como fue creado inicialmente, como un gran bloque económico, obviamente para hacerle contraposición a Occidente. Claro, más allá de esta cuestión de la moneda, que además también hay expertos que señalan que requeriría de la creación de otro banco central que la gestionara, le trasladó, Daniel, la pregunta sobre estas asperezas que parece que dividen al bloque de los BRICS. Señalaba Manolo las de India y China, si bien Narendra Modi y Xi Jinping tuvieron su primer encuentro oficial en 5 años en esta cumbre de los BRICS, su primer encuentro bilateral, me refiero. ¿Qué otras diferencias dentro de este bloque revelan que no es una organización del todo homogénea? Bueno, hay muchísimas diferencias, digamos, al interior de este grupo, pero se marcó una muy clara en esta cumbre y tiene que ver con la postura de Lula da Silva con relación a Venezuela, a Nicolás Maduro, y el respaldo que le da Putin a Maduro digamos que en este escenario. Por supuesto que la adhesión de Venezuela a los BRICS no fue posible porque todos los miembros no estaban de acuerdo, y pues esto genera una división. Esto sumado también a la postura frente a la cuestión palestina, ¿no? Donde si bien se exige un cese al fuego, pues también existen diferentes posturas ideológicas de cada uno de los países que lo conforman. Y es que originalmente el BRICS nace con unos propósitos económicos que son muy claros. 33.6% de la producción mundial está hoy en el poder del BRICS. Esto, digamos que llevado a un análisis donde el 27% está en el G7. Entonces, la fuerza económica del BRICS es muy amplia. El 44% del petróleo del mundo estaría en manos de este grupo del BRICS, pero lo preocupante acá es que se está marcando una retórica en donde se busca dividir, se busca generar, polarizar, con un discurso, digamos que anticolonialista, pero donde también se están desarrollando unas lógicas al interior del BRICS que son muy similares a las lógicas que se cuestionan y se critican, ¿no? Lógicas que se basan, por ejemplo, en la competencia por los recursos naturales y el acceso a los mercados, que es también de la naturaleza que se cuestiona del mundo occidental, ¿no? El buscar también llegar con sus grandes empresas
generar de alguna forma también esta colonización, y con esta apuesta sur-sur no se es claro en torno a dónde estarían esas condiciones de igualdad a las que se refiere, dónde estarían esas condiciones de poder darle a los menos favorecidos lo justo, que se cuestiona tanto y se critica tanto en el mundo occidental. Entonces nos encontramos ante un escenario donde hay algunos líderes políticos como Putin que aprovechan el BRICS, que nace originalmente con otros propósitos. Ahora está Irán también, ¿no? Permítame que lo interrumpa, Daniel. Si usted considera que los BRICS están reproduciendo formas de relacionarse con el resto del mundo parecidas a las que tiene Occidente, ¿por qué resultan atractivos para estos países del sur global? ¿Qué les encuentran a las alianzas con esta organización de los BRICS? Claro, que es que resulta atractivo porque mientras, por ejemplo, acá en Europa está frenado el acuerdo comercial de la Unión Europea con UNASUR, con Mercosur. En China hay un gran interés en llegar a estos países, ¿no? A Brasil, Argentina, y acá, pues, por supuesto, existen unas medidas proteccionistas que se abordaron en la última cumbre de la CELAC Unión Europea en Bruselas. Entonces, se están aprovechando, digamos, de alguna forma también de esta postura, precisamente para ganar terreno en estos países, fortalecer un poco más su economía y hacer frente a las sanciones que existen por parte de Estados Unidos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la lógica es la misma, la lógica de producción y de expansión, tanto en África como en América Latina. Ahora bien, es importante revisar también de qué manera Occidente y, por ejemplo, el G7 está actuando frente a esta avanzada que hace el BRICS para llegar a este modelo, digamos, que busca colonizar, que es el modelo sur-sur. Y también es importante tener en cuenta que es clave que la Unión Europea y que Estados Unidos y que el mundo occidental en general también busquen la manera de generar una mejor relación con los países donde ha ganado terreno China, que es tal vez el país más fuerte, el gran líder de los BRICS. Manolo, uno de los puntos que ha mencionado Daniel anteriormente es la guerra en la Franja de Gaza y precisamente las distintas posiciones que puede haber al respecto dentro de este bloque de los BRICS. Sin embargo, en la conclusión final de esta cumbre acordaron a los países, los 9 países ya que forman parte de la organización, pedir un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, prolongado, y así como la liberación, dicen, sin condiciones y también urgente de los rehenes, de los detenidos, dicen, de bando y bando. Además, hemos visto cómo el presidente de la Autoridad Palestina, ha asistido a esta cumbre. Le pregunto por qué Mahmoud Abbas ha ido a esta cumbre de los BRICS, ¿en busca de qué? Bueno, indiscutiblemente él ha llegado allí a esa cumbre para pedir ayuda, porque está sintiendo que el pueblo palestino está solo, sobre todo por Occidente, a pesar de que Estados Unidos, tú sabes, hace apenas 48 horas designó más de 150 millones de dólares para ayuda humanitaria justamente para Palestina, para paliar un poco todo este problema humanitario que le ha acarreado a ellos esta guerra entre Hamas e Israel. Pero está aquí claro de que él llegó allí a buscar ayuda y sobre todo porque él sabe que todos allí reunidos tienen una sola filosofía y es anti-Occidente, a pesar de que el mayor comercio entre China y cualquier país lo tiene con Estados Unidos, país occidental, y también con la Unión Europea. En fin, fíjate, a pesar de ser un bloque económicamente contrapuesto a Occidente y políticamente en contra de Occidente, justamente es con Occidente que todos estos países tienen un gran desarrollo. Por eso llega Mahmoud Abbas allí, a pedir ayuda a ellos, sobre todo en la parte política, para que tengan una especie de influencia y por fin se pare esta guerra entre Israel y Hamas allí en Gaza, ¿no?
Hablemos ahora de otra guerra que sin duda ha sido protagonista por razones evidentes durante esta cumbre, y es la guerra de Ucrania. En esta resolución final se ha recogido, digamos, la buena voluntad de distintas partes para mediar en este conflicto. Vladimir Putin ha dicho que él está dispuesto a dialogar la paz siempre y cuando textualmente reconozca la realidad sobre el terreno, y la realidad sobre el terreno, recordemos, es que las tropas rusas ocupan un poco menos del 20% del territorio reconocido internacionalmente como Ucrania, y además se ha desarrollado esta cumbre mientras se ha confirmado la noticia de estas tropas norcoreanas, alrededor de 3.000, que calcula la inteligencia de Seúl, que estarían en territorio ruso. Les pregunto cómo va a influir en el desarrollo de la guerra, si lo va a hacer, esta llegada de tropas de Pyongyang para eventualmente luchar en el frente con Ucrania. Manolo. Mira, Rosa, esto va a escalar indiscutiblemente el conflicto. ¿Por qué? Porque aquí Putin lo que le está exigiendo es a Kim Jong-un el cumplimiento de los acuerdos que acaban de firmarlo hace unos meses, en los cuales si uno de los dos países está en conflicto, el otro debe asistirlo, debe ayudarlo. Putin le dijo, pues bueno, vamos a activar este artículo, y de paso también le está comprando armas, le está suministrando armas, y esto por supuesto ha exacerbado obviamente el ánimo de Occidente. Una cosa está totalmente claro aquí: la entrada de Kim Jong-un a este conflicto va a escalar aún más, y sobre todo el problema es que el aislamiento de Corea del Norte va a ser aún mayor a pesar de todos los problemas y sanciones que tiene hasta este momento. Si Kim Jong-un no reconsidera retirar sus soldados de allí, de Rusia, esto va a ocasionar obviamente un gran problema internacional, y sobre todo el aislamiento más aún de Corea del Norte. Sí. Parece que Kim Jong-un no le teme, evidentemente, a más sanciones y a más aislamiento, teniendo a Rusia y a China como aliados. Se nos une en este momento a la conversación Rafael Bernal. Él es periodista para el medio estadounidense The Hill y está con nosotros desde Washington. Rafael, bienvenido a Una Semana en el Mundo. Le traslado precisamente la respuesta que nos estaba dando Manolo a cómo, no sé si usted ha podido escuchar un poco lo que estábamos hablando sobre cómo van a influir las tropas norcoreanas en el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Manolo mencionaba que esto va a escalar la guerra y está creando mucha indignación a nivel occidental. Sobre todo Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, señalaba que las implicaciones podían llegar hasta el Pacífico. ¿Está usted de acuerdo? Sí, la preocupación aquí es que entra un actor más a la guerra. Obviamente Norcorea era un actor que ya estaba muy aislado, que está técnicamente sigue en guerra con Corea del Sur, un aliado de los Estados Unidos y de varios aliados del Pacífico y de Japón. Entonces, no es que Norcorea sea el actor más importante o el más sorprendente incluso que entre a la guerra, pero si esta guerra se sigue ampliando y siguen entrando más aliados rusos, existe el peligro de que eventualmente tenga que entrar, por ejemplo, que se tenga que entrar en defensa de Corea del Sur, Estados Unidos, y que realmente que se abra un teatro más de esta guerra. Y obviamente la preocupación es esa, y la preocupación es que finalmente nadie quiere ver que se enfrente directamente Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y Rusia, y lo mismo esos aliados contra China. Daniel, le traslado a usted esta misma cuestión. Estamos hablando de que esta intervención eventual de tropas norcoreanas, recordemos, por el momento Kiev dice que están en esta región rusa de Kursk, donde sin embargo hay un frente abierto. Puede escalar, ¿no?, la guerra a nivel internacional, pero hablemos de lo que puede suceder sobre el terreno. ¿Cree usted que será fácil de coordinar este batallón norcoreano con las tropas rusas, o cuál puede ser la función de estas fuerzas de Pyongyang ahí en el campo de batalla? Que entre Corea del Norte a este escenario no es una casualidad, o sea, no, digamos que todo esto hace parte de una estrategia política y militar que está enmarcada precisamente en una postura antioccidental, lo mencionábamos también, anti-G7, donde hay otro actor muy importante que también es Irán,
Y en este escenario, pues vemos que Putin tiene, digamos que una estrategia muy clara en torno a que está buscando la confrontación como sea y no con Estados Unidos únicamente, porque acá digamos que la OTAN, la Unión Europea tendría que tomar cartas en el asunto frente a este hecho. Esto es una amenaza permanente que cada día crece más, es una intimidación y es una provocación a la OTAN, es una provocación a Estados Unidos, y que llegue esta provocación pues es bastante preocupante en un momento donde por primera vez muchos países acá en la Unión Europea cierran sus fronteras, no las cierran, pero pues digamos que los controles se hacen cada vez más rígidos acá en Francia, en Alemania, porque siempre hay una alerta permanente a un ataque, y esto lo que está haciendo Putin es buscando esa intimidación donde, insisto, no solamente es Corea del Norte, está Irán, y aparte de esto, pues los otros aliados que busca a partir del BRICS. Bien, recordemos que Vladimir Putin equipara esta situación con el hecho de que haya personal de la OTAN entrenando o facilitando labores de entrenamiento a las tropas ucranianas, algo que puede verse modificado por las elecciones inminentes en Estados Unidos y cómo decida mantener este apoyo la próxima persona que llegue al despacho Oval. Precisamente nos vamos a trasladar a hablar de este tema porque quedan 10 días para estas presidenciales y los candidatos están insistiendo en intentar movilizar al electorado, sobre todo en estos 7 estados péndulo que van a decidir la elección. Hablamos de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Utah, Georgia y Carolina del Norte. En Arizona, precisamente, este jueves, el candidato republicano y expresidente Donald Trump elevó, si es posible, su discurso, su retórica, digamos, antimigratoria y racista. Escuchemos un fragmento de sus palabras. Estamos a las puertas de una invasión de inmigrantes criminales desde prisiones y cárceles, manicomios e instituciones mentales de todo el mundo, desde Venezuela hasta el Congo en África. Mucha gente que sale del Congo, no solo de Sudamérica, viene de 181 países a partir de ayer. Correcto, y somos un vertedero, somos como un basurero para todo el mundo. Eso es lo que ha pasado. Rafael, le trasladó a usted esta pregunta. ¿Le está funcionando a Donald Trump esta retórica, este discurso cada vez más duro contra la migración? Pues le está funcionando en el sentido que provoca que más gente que lo apoya quiera ir a votar, refuerza sus ideas de miedo, las mismas ideas que francamente originaron con Trump. No sé por qué le tiene tanto miedo al Congo en particular, pero no hay un gran número de gente viniendo del Congo. La mitología esta de las prisiones venezolanas, obviamente sabemos que es falso, pero esta elección ya no se trata sobre convencer, sino lo decías bien, se trata sobre quién saca más de sus votantes. Entonces, cualquier cosa que, digamos, alebreste a más de los votantes potenciales de Trump, la va a decir y la va a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque le ha funcionado en el pasado. En la elección en la que habló más fuerte, 2016, ganó. En la elección en la que se trató de medir con éxito cuestionable, pero se trató de medir, 2020, perdió. ¿Qué ve el equipo de Trump? Que este tipo de lenguaje los ayuda a que salgan sus votantes y piensan que con eso pueden ganar. En esta misma estrategia de movilizar por todos los medios a los potenciales votantes, se enmarcaría esta iniciativa impulsada por Elon Musk, que lo vemos, está haciendo campaña activa y públicamente por Donald Trump, de sortear diariamente $1 millón entre aquellos votantes registrados dentro de estos 7 estados péndulo, que hayan firmado además una declaración a favor de la primera y la segunda enmienda, libertad de expresión y porte de armas. Una iniciativa cuestionada por la justicia hasta el momento. ¿Cómo puede influir tanto esta iniciativa como en general la implicación de Elon Musk en la campaña, Rafael? Pues otra vez es otro método para movilizar más votantes. Finalmente, las dos campañas creo que en eso es lo único que coinciden, que ya se trata todo sobre movilización, nada sobre convencimiento. Obviamente en el tema de Elon Musk hay muchos cuestionamientos de si es lícito lo que está haciendo. Es obvio por qué uno se preguntaría eso. Nosotros no podemos declarar si sí es o no es,
pero ciertamente ha habido oficiales como el gobernador de Pensilvania, Shapiro, que han llamado al Departamento de Justicia a realizar una investigación. Y francamente todo parece indicar que si no fuera Elon Musk, la investigación probablemente ya se hubiera iniciado y de manera pública, pero el Departamento de Justicia ha sido muy cauteloso, algunos demócratas dicen demasiado cauteloso, en perseguir este tipo investigar este tipo de actividades. Manolo, le pregunto a usted también desde Miami por la estrategia, digamos, contraria que en estos últimos días ha destacado dentro de la campaña demócrata, que es más bien atacar a Donald Trump. Y le pregunto en particular por dos cuestiones. Por un lado es que la exmodelo Stacey Williams afirmó que en 1993 Donald Trump la agredió sexualmente en una situación, en una especie de complicidad con Jeffrey Epstein, y por otro lado también a raíz de una investigación en el medio The Atlantic han insistido en el hecho que Donald Trump habría dicho durante su administración como presidente que admiraba cómo Adolf Hitler se había rodeado de generales que le obedecían, algo que la campaña de Trump ha rechazado. Le pregunto, estos dos movimientos, estas dos noticias, ¿pueden restar votos a Trump o movilizar al electorado demócrata? Manolo. Parece que hemos perdido en este momento preciso la conexión con Manolo. Le traslado, Daniel, la pregunta. Rosa, los escándalos sexuales, estigmatizar a los migrantes, admirar a Hitler, una campaña que inició en medio de un escándalo judicial, digamos que un escenario donde Donald Trump se victimizaba por ser el primer expresidente de Estados Unidos que podría ir a prisión. Por supuesto que hace parte de una estrategia de marketing político muy bien elaborada. Ahora, la pregunta acá es, el discurso que da la oposición, que dan los demócratas, ¿hasta dónde también puede ser legítimo? ¿Cuál ha sido la política migratoria de Biden? Porque hay que evaluar también eso, ¿no? ¿Cómo ha sido la política migratoria de Biden? ¿Qué es lo que hizo Biden también en su gobierno? Porque si bien la candidata dice que ella no es Biden, que va a marcar otra línea, por supuesto que nos encontramos en un escenario donde carecen de autoridad moral para cuestionar a Trump en muchas cosas y mostrarse diferentes como una alternativa. Deberían concentrarse mucho más las campañas en revisar temas de estructura importantes para el país, relacionados con la economía, con la seguridad y por supuesto que con la política exterior, porque tal vez están cometiendo muchos errores que se han cometido en el pasado en otras guerras y que no se deberían estar cometiendo y que pues están generando cada vez un problema mayor que está llegando a los Estados Unidos. Sin duda, Manolo, no sé si ha logrado escuchar la pregunta que le he formulado antes, en el momento que la conexión se ha quedado congelada, porque quisiera que nos centráramos en estos dos hechos que han aflorado en esta recta final de la campaña, porque si bien los temas estructurales siempre están ahí en cualquier carrera presidencial, hay estas noticias de última hora que a veces decantan la elección. Le pregunto si considera usted que esto va a suceder, va a pasar factura a Donald Trump, este nuevo escándalo sexual y estas declaraciones de, admiración por Hitler. Lo que hay que entender algo muy claro, Rosa, el que admira y profundamente sigue a Donald Trump, nada de lo que digan en contra de Donald Trump, así sea verdad, así sea probada, mostrada y demostrada, va a cambiar la idea que tienen de su líder, que es Donald Trump. Eso yo lo tengo absolutamente claro y muchísimo lo tenemos claro. Lo que sucede en este momento es que, tú sabes, en una recta final y sobre todo en los Estados Unidos, siempre se está a la expectativa de qué puede ensuciar al otro candidato o qué hecho considerado
podría eventualmente restarle votación. Aquí lo que deben salir más son los demócratas, la base demócrata, los indecisos demócratas, salir más a la calle a respaldar a su líder Kamala Harris si es que se quiere atajar a Donald Trump que no llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que esto más va bien orientado hacia el electorado de Kamala Harris que a los mismos de Donald Trump, porque te repito, el que está ya metido en la idea de Donald Trump es imposible sacarle de la cabeza con todo lo que tú le quieras contar y mostrar de Donald Trump malo, imposible, ellos no van a cambiar de todas maneras su opinión. Esto es casi una religión seguida por un líder religioso llamado Donald Trump, ¿no? Y Manolo, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera hacer dos preguntas más en relación con Kamala Harris, y es por qué hace junto con Beyoncé un acto de campaña en Texas, que no es un campo de batalla para los demócratas, es un estado que se presume que votará republicano. Bueno, muy sencillo. Lo que sucede es que Beyoncé, tú sabes, es una figura, es una estrella en los Estados Unidos y mundial, y por eso se está utilizando este tipo de figuras para ser más atractiva. Y ella en Texas, como cosa curiosa, es una gran estrella, es uno de los estados que más la quiere dentro de los Estados Unidos. Entonces se está utilizando la imagen de ella para un estado que es normalmente republicano como es Texas, contrario a California, que es más demócrata, y por esta razón se utiliza su imagen y su figura, ¿no, Rosa? Rafael, para cerrar esta cuestión, ha salido a la luz este viernes que por primera vez en décadas el Washington Post no va a pedir el voto por ningún candidato. Este medio de comunicación, propiedad de Jeff Bezos, parece que tenía el borrador listo para publicar su apoyo por Kamala Harris, pero finalmente han dicho que no respaldarán a ningún candidato presidencial ni en estas elecciones ni en las que vienen. ¿Cómo influye esta decisión del Washington Post? ¿Qué significa? Pues mucho como estos endorsements de celebridades, los de los periódicos diferentes, que es una práctica muy de Estados Unidos, el resto del mundo no sucede tanto. No creo que mueva tantos votantes, pero sí habla de un Washington Post cuyo dueño parece tener más influencia editorial de la que prometió que iba a tener, y habla también de que Donald Trump cada vez más tiene apoyo de estos multimillonarios del ámbito de la tecnología, que hasta hace poco los conectaban mucho políticamente con el Partido Demócrata. Sí. Pero realmente Trump está prometiendo lo que quieren oír ellos en términos de impuestos y en términos de regulaciones. Y Kamala Harris está prometiendo lo opuesto. Lo curioso es que los demócratas no le han logrado vender eso a muchos votantes de menores recursos, digamos que no son multimillonarios, quienes no quieren ver que los les dicen aquí billonarios de la costa oeste se vuelvan más ricos todavía. Entonces realmente hay una desconexión ahí entre los partidos y los votantes a los que le están hablando, y esa desconexión la verdad es que la está aprovechando mejor Trump que los demócratas. Pues sin duda una de las elecciones más disputadas que se han vivido recientemente en Estados Unidos y de las que volveremos a hablar en el próximo programa. Antes de cerrar esta edición, les quiero preguntar a cada uno de ustedes en pocas palabras, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué expectativas tienen de la COP16 para la protección de la biodiversidad que se está celebrando aquí en la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia? Hago una ronda muy rápida entre los tres. Manolo. Bueno, la expectativa que yo tengo de esa COP16 es que definitivamente de allí salga un documento, pero que sea cumplido, que sea necesariamente aceptado por los demás países, sobre todo para la protección del medio ambiente y este problema del cambio climático, cómo vamos a solucionarlo o cómo vamos a mitigar todos los efectos que nos está dejando. Daniel. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo ha manifestado. Hace falta compromiso de parte de los jefes de Estado. Se ha sentido solo, falta compromiso de las naciones. Únicamente 4 países de Latinoamérica presentaron su plan que se había acordado en Montreal, y hace falta mayor compromiso también, digamos, de los países que lideran la economía mundial. Y Rafael.
Para ser un poco pesimista, mi expectativa es que va a pasar completamente desapercibida en Estados Unidos ensimismado en esta elección y en la época postelectoral. Y eso es importante, por lo menos porque Estados Unidos sigue siendo el generador de gases invernadero más grande del mundo. Y veremos qué sucede en esta COP contra la crisis climática en Bakú, Azerbaiyán, que ya será después de estas elecciones estadounidenses y donde la delegación de Estados Unidos puede dar una sorpresa en función de quién gane estas presidenciales. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en Una Semana en el Mundo. Espero verlos en otra ocasión. El agradecimiento es también, como siempre, para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este programa y todos los de esta casa France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos. Cada semana nuestros periodistas hablan de la actualidad francesa, la sociedad, la política, la cultura. En Francia en Foco conocerá la vida cotidiana de los franceses. Francia en Foco, en France 24 y France24.com.